La reina gobernadora confirmó como primer ministro a uno de los hombres más destacados en la línea del fernandismo moderado, Cea Bermúdez, que realmente comenzaba una nueva etapa. Precisamente esa idea de nueva etapa fue asentada con la publicación de un manifiesto célebre, el del 4 de octubre de 1833, redactado por Cea y firmado por la reina, en el que se prometían reformas administrativas y económicas, pero en el que no se decía nada de una reforma del régimen político. Aquella especie de reformismo ilustrado pretendía calmar todas las ansias de cambio de las gentes que habían apoyado la sucesión femenina frente al inmovilismo de los partidarios de don Carlos, mientras que a las gentes que se inclinaban al infante pretendía calmarlas asegurando que no habría cambios sustanciales en el sistema político, que la soberanía seguiría estando concentrada en la corona. Por tanto, se dijo entonces que el sistema de Cea Bermúdez consistía en no tener ninguno. Parecía en efecto que Cea Bermúdez no tenía planes políticos que ofrecer en la nueva etapa. El resultado fue que aquel programa de gobierno no contentó a nadie. En 1833, al final del absolutismo en España, no tenía el camino abierto. No existía un proceso de transición claro y estaba en marcha una guerra civil. Algunos cambios, desde luego, empezaron a notarse pronto. Se concedió amnistía a los liberales emigrados, aunque poco generosa, y estos empezaron a regresar. Las prometidas reformas administrativas llevaron al cambio de la administración con algunas medidas importantes. El establecimiento de la división provincial de 1833, que perdura hasta hoy, y que fue una obra del más grande genio administrativista de la época, el liberal moderado Francisco Javier de Burgos. Ello llevó al establecimiento de administraciones provinciales, creando los cargos provinciales en la administración, que culminarían años después en el establecimiento del llamado jefe político de cada provincia, antecedente de los gobernadores civiles. Dos exposiciones de la reina de los capitanes generales Quesada de Castilla la Nueva y Llauder de Cataluña dejaban clara la opinión de que sin un cambio de sistema político no podría conseguirse el apoyo para la reina niña frente a don Carlos de toda la masa de la opinión liberal. Ellos creían que para proceder a tal cambio de sistema político era inexcusable la convocatoria de las Cortes. Las presiones sobre la reina gobernadora se hicieron también patentes desde elementos de la nobleza, como el marqués de Miraflores, y por miembros del propio gobierno. Pero el problema seguía siendo en el fondo muy antiguo. ¿Convocar las Cortes? ¿Pero qué Cortes? La reina gobernadora tomó entonces, a fines de 1833, la solución que parecía más sensata, la de llamar a presidir el gobierno a un viejo liberal, pero de tan conocida moderación y experiencia que fuera una garantía de cambios sin sobresaltos. En enero de 1834, Martínez de la Rosa, nuevo primer ministro, puso en marcha el proceso de reforma del sistema político español. Consciente de que el problema central era el de ver en Cortes las reformas a realizar, Martínez de la Rosa redactó un documento con carácter de ley fundamental de la monarquía. Esa ley se llamó Estatuto Real. Este documento, de 50 artículos, establecía unas Cortes con 2 cámaras, a las que se llamaba estamento de próceres o Cámara Alta y estamento de procuradores o Cámara Baja, y se describía toda la parafernalia con la que estos procuradores y próceres habrían de vestirse y reunirse al estilo teatral y romántico del andaluz Martínez de la Rosa, uno de nuestros más populares autores románticos también. Pero no eran unas Cortes representativas de la soberanía popular, ni el gobierno estaba obligado a rendir cuentas ante ellas. Y en realidad, el único asunto importante que trataban
era el de los presupuestos del Estado. Esas Cortes, que no estaban ubicadas aquí, solo permitían la participación política de las clases más altas y privilegiadas del antiguo régimen y un estrato, el más elevado, de la nueva burguesía. El rey convocaba y disolvía las Cortes, pues no había una periodicidad fija. El Estatuto Real solo duró 2 años hasta el 36, pues demostró que era incapaz de crear un nuevo modelo de Estado. Obligados por la amenaza que supone la guerra carlista, las dos facciones de los liberales, moderados y exaltados, comienzan a acercarse. Algunos liberales exaltados, que en esta época empiezan a llamarse progresistas, son llamados para entrar en el gobierno moderado. Uno de ellos, Juan Álvarez de Mendizábal, pasa primero a ocuparse del Ministerio de Hacienda y luego de la presidencia del Consejo de Ministros. Con el propósito de conseguir recursos para financiar los refuerzos que el ejército liberal necesita para poder ganar la guerra civil, el nuevo presidente progresista, Mendizábal, decide desamortizar los bienes eclesiásticos. La desamortización supone, de hecho, una nacionalización de los bienes de la Iglesia para después venderlos en subastas públicas. De alguna forma, es la respuesta del Estado liberal al apoyo que amplios sectores del clero prestan a la causa carlista. La humillación que supone la expedición carlista por todo el territorio y la lentitud de las reformas políticas emprendidas por el gobierno de liberales moderados, que se habían estado turnando en el poder con los liberales progresistas, deciden a estos últimos a intentar recuperar las riendas del gobierno. Para ello, alientan un pronunciamiento militar. El golpe se produce en el verano de 1836 en el Palacio de la Granja, cuando un grupo de sargentos obliga a la reina regente a restablecer la Constitución de 1812, la Pepa. ¡Soldados! ¡Viva la Constitución! ¡Hijos hermanos españoles! ¡Viva la Pepa! Una vez en el gobierno, los liberales progresistas convocan cortes constituyentes que aprueban una nueva Constitución, la de 1837. Más moderada que la de Cádiz y muy parecida a las de nuestro entorno europeo, esta Constitución, hecha a la medida de los liberales radicales, establece la soberanía nacional, la separación de poderes y la aconfesionalidad del Estado, y reconoce los derechos individuales. Sin embargo, y con el fin de dar más estabilidad al nuevo régimen y poder continuar con las reformas económicas, el nuevo texto fortalece el papel de la corona y le da más protagonismo en el proceso político. Con el final de la guerra contra los carlistas, en 1840 se recrudece la batalla política entre los progresistas y los moderados que en ese momento están en el gobierno. Estos pretenden sacar adelante una ley de ayuntamientos por la que los alcaldes dejan de ser elegidos por los vecinos y pasan a ser nombrados por el gobierno. La medida perjudica a los progresistas, que son quienes tienen más alcaldías. A pesar de la fuerte oposición que desata la ley, la reina regente María Cristina, que siempre ha estado más cerca del liberalismo moderado, la sanciona con su firma. El general Espartero, en nombre de los progresistas, encabeza un pronunciamiento en contra de la regente. El ejército guarda silencio, es decir, no respalda a la reina. María Cristina comprueba hasta qué punto se ha quedado sin apoyos y decide renunciar a la regencia y optar por el exilio. Su hija, la reina Isabel, que en ese momento tiene solo 10 años, se queda en España esperando la mayoría de edad para reinar. Espartero es proclamado nuevo regente. Se inicia con él el régimen de los espadones. Baldomero Espartero, llamado el general del pueblo y líder del Partido Progresista, es uno de los personajes más populares de la España del siglo XIX. Hijo de un modesto constructor de carros de La Mancha,
es nombrado conde de Luchana y duque de la Victoria. Aclamado como héroe de la Guerra Civil, llega a ser conocido como el pacificador de España. Pero sus dotes políticas no están a la altura de las militares. Gobierna de manera autoritaria, rodeado de una camarilla y manteniendo al margen de las decisiones políticas a gran parte de los notables de su partido. Reprime con dureza los levantamientos que pretenden derribarle del gobierno. Bombardea varios barrios de Barcelona para sofocar un motín y manda fusilar, entre otros, al militar liberal Diego de León, después de que éste fracasara en su intento de golpe para reponer como regente a María Cristina. Su mandato desata tal grado de oposición que consigue unir a todos los liberales, progresistas y moderados para acabar con los excesos de su poder personal. En julio de 1843, al grito de libertad o muerte, se produce un pronunciamiento contra Espartero que es apoyado por moderados y progresistas. Rápidamente se extiende por todo el país y acaba triunfando en Torrejón de Ardoz. Allí, el general Espartero, que se ha quedado sin apoyos, se reúne con el nuevo hombre fuerte de la política española, el general moderado Narváez, para pactar su salida hacia el exilio. Derribado Espartero y ante la falta de regente, las Cortes declaran mayor de edad a Isabel II, que acaba de cumplir 13 años, y la proclaman reina. El capitán general Ramón María Narváez asume la presidencia del gobierno en 1844. Conocido como el Espadón de Loja por su lugar de nacimiento, Narváez se convierte en el hombre fuerte del Estado y del Partido Moderado. Sus objetivos son fortalecer la corona, centralizar la administración y establecer un orden público. La autoridad es la fuerza. El orden es la fuerza. Nada es posible sin la fuerza. Para la contención de los fuertes, para el amparo de los débiles, vigilaremos la tranquilidad de la vida pública y ay del que se desmande, porque conocerá la fuerza nerviosa de nuestra mano, el puño decidido y el severo pensamiento gubernamental sin timideces ni paliativos. Que al que se desmande y haga la más mínima burla de la ley, garrotazo y tente 10. ¡Ya salió el Espadón! Órdenes, mi capitán. Formada la fuerza. Una de las primeras medidas que toma el gobierno moderado de Narváez es la creación de la Guardia Civil, un nuevo cuerpo armado encargado de salvaguardar el orden público y la propiedad privada. La Guardia Civil sustituye a la Milicia Nacional, montada por los progresistas a base de voluntarios que dependían de los ayuntamientos. El cuerpo depende del gobernador civil de cada provincia y su primer inspector general es el Duque de Ahumada. La Guardia Civil va a jugar un papel importante en la definitiva pacificación de la España rural, donde desde hace décadas el bandolerismo y el pillaje se han hecho. Poco después de su llegada al poder, los moderados comienzan a debatir una nueva constitución también hecha a su medida, que recoja el pensamiento moderado y elimine todo lo que huela a progresista. ¡Viva la Constitución! ¡Silencio! Estoy en el uso de la... Al año siguiente, 1845, se aprueba la nueva Carta Magna. En ella se amplían los poderes del rey y la soberanía nacional pasa a ser compartida entre las Cortes y la Corona. La Constitución moderada suprime la milicia nacional y la autonomía municipal. Eleva el listón económico para la elección de diputados y vuelve a proclamar a la religión católica como propia de la nación española. Los esfuerzos de los liberales moderados por reconciliarse con la Iglesia acaban fructificando en 1851 con la firma de un nuevo concordato con la Santa Sede. En él, Roma se olvida de las propiedades que le fueron arrebatadas a la Iglesia española por la desamortización de Mendizábal, a cambio de que la Hacienda del Estado se haga cargo del mantenimiento del culto y del clero y garantice a la Iglesia un trato privilegiado, tanto en el control de la moral pública como en la enseñanza. A su vez,
la corona recupera el derecho a intervenir en el gobierno moderado de Narváez continúa con su política liberal de hacer nación por distintas vías, promoviendo leyes iguales para todos los españoles, centralizando la administración y modernizando los impuestos. Para la tarea de adecuar los impuestos a los principios liberales, Narváez nombra ministro de Hacienda a Alejandro Mon, cuya reforma fiscal empieza por dar prioridad a los impuestos directos y acabar con las particularidades regionales. Al gobierno de Narváez le había sucedido el de Bravo Murillo, mucho más tecnócrata. La labor del nuevo ejecutivo es particularmente fecunda en el campo administrativo. Soluciona el problema de la deuda pública, nivela los presupuestos e inicia numerosas obras públicas. Pero el descontento de los progresistas apartados del poder y la corrupción, que es generalizada, favorecen la aparición de las conspiraciones revolucionarias. Las divisiones internas y los enfrentamientos dentro del partido moderado llevan la inestabilidad política a España, que padece una sucesión de gobiernos cada vez más débiles y más autoritarios. El descontento se extiende incluso entre los propios moderados. En 1854, un grupo de militantes, moderados pero reformistas, que quieren recuperar para el partido el espíritu liberal de la Constitución de 1845, pone en marcha una conspiración para derribar por la fuerza a su propio gobierno. El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. Se produce un primer enfrentamiento con las tropas gubernamentales, pero no hay un claro ganador. El general O'Donnell se ve obligado a retirarse en dirección a Andalucía en búsqueda de nuevos apoyos. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. ¡Viva el general O'Donnell! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! El manifiesto surte efecto. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento. Se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio.
Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de la A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización, pero sobre todo aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Durante 10 años, su partido se alternará en el gobierno con los liberales moderados del general Narváez. Pero hay una ocasión, en 1858, en que O'Donnell logra mantenerse en el poder durante 5 años seguidos, el periodo más largo de un gobierno en todo el siglo XIX. El gobierno presidido por O'Donnell, temeroso de que una nueva revolución le apeara del poder, aplica una receta importada de Gran Bretaña y de Francia: recurrir a la guerra exterior para asegurarse la unidad en el interior. En octubre de 1859, España declara la guerra a Marruecos. El propio O'Donnell encabeza el ejército de 40.000 hombres que parte a la guerra. El plan de las tropas españolas es, partiendo de Ceuta, avanzar sobre Tetuán. Los primeros enfrentamientos se saldan a favor de los rifeños. Pero el general progresista Juan Prim, al mando de los voluntarios catalanes, consigue en el Valle de los Castillejos la primera gran victoria sobre el enemigo. La gesta convierte a Prim en héroe nacional. La guerra de África se salda en un tiempo relativamente corto, 6 meses, con la victoria española. Después de sucesivas derrotas que culminan con la pérdida de Tetuán, Marruecos firma la paz. O'Donnell había logrado unir a todos los partidos frente a la guerra. La paz le permite ahora beneficiarse de los exaltados sentimientos patrióticos de la población, a pesar de que 7.000 españoles han perdido la vida en el empeño. Para perpetuar la gesta, las Cortes aprueban sustituir los 2 leones de piedra de su pórtico por otros 2 de bronce, fundidos con los cañones arrebatados al enemigo. En vista del éxito de la guerra contra Marruecos,
O'Donnell insiste en la política de guerras de prestigio en el exterior y toma varias decisiones. Envía a México al general Prim al frente de un ejército de intervención. Manda una expedición militar de castigo a la Conchinchina. Acepta que Santo Domingo se reincorpore a la corona española. Y finalmente desata la Guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Toda esta actividad exterior se traduce en una sucesión de fracasos y al final es el motivo por el que O'Donnell se ve obligado a dimitir en 1863. A partir de ese momento se turnarán en el poder los liberales centristas y los moderados, y el general Narváez acabará ocupando de nuevo la jefatura del gobierno. Los progresistas y los demócratas quedan completamente apartados del poder. En vista de eso, optan por no participar ni siquiera en las elecciones y se dedican a la agitación y a la conspiración como vía para intentar recuperar el mando político. Los sucesivos gobiernos, cada vez más breves y cada vez más débiles, recurren como única respuesta a la represión. Es una vergüenza que un hombre como Castelar haya sido expulsado de su cátedra por motivos políticos. El catedrático Emilio Castelar, del mismo modo que otros intelectuales próximos al Partido Demócrata, utiliza las aulas universitarias para difundir sus ideas de cambio. Pero el gobierno de Narváez no está dispuesto a consentir los efectos que provoca el ejercicio de la libertad de cátedra de los profesores. Esta es la primera gran revuelta universitaria que se produce en España. Y es también la primera vez que el gobierno recurre a la Guardia Civil para reprimir con dureza una algarada. Tanto la oposición como los ciudadanos reaccionan con indignación ante lo sucedido. A las tensiones políticas se suma en 1866 la llegada a España de la recesión económica que está asolando Europa. Las acciones se desploman y el flujo de inversiones extranjeras hacia nuestro país se paraliza. Se quiebra así la buena racha económica de las 2 últimas décadas, con el correspondiente agravamiento de las tensiones sociales. ...1866 va a ser un mal año para Isabel II y sus gobiernos. La oposición progresista liderada por el general Prim, el héroe de Marruecos, protagoniza al comenzar el año una sublevación militar en Villarejo de Salvanés, provincia de Madrid. El levantamiento fracasa, pero la vía revolucionaria queda abierta. 6 meses después, en junio, los sargentos del madrileño cuartel de San Gil se sublevan también contra el gobierno y reciben el apoyo de los demócratas. Pero son reducidos y 66 de ellos son fusilados. Dos meses más tarde, en agosto, en la ciudad belga de Ostende, se celebra una reunión entre los líderes en el exilio de los progresistas y los demócratas y deciden unir sus fuerzas. Firman un pacto para derribar a la reina y convocar unas cortes constituyentes elegidas por sufragio universal que determinen la forma de gobierno. El general Prim, líder de los progresistas, es elegido presidente del Comité Revolucionario. El gran éxito de ese pacto es que se suma a él la mayoría de los militares unionistas encabezados por el general Francisco Serrano. A ellos les mueve su rechazo a la política cada vez más represiva del general Narváez. A la reina solo le queda el respaldo de los liberales moderados y de su anciano líder, el general Narváez, quien a duras penas mantiene en pie el andamiaje político montado en torno a Isabel II. Pero en abril de 1868 muere Narváez y con él desaparece el último apoyo de la reina.